Reporte 100. Una de las conclusiones de un estudio que realizó, un análisis que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que titula Regreso a clases sin brújula, escuelas y maestros con responsabilidad de evaluar alumnos, pero sin herramientas ni un plan accionable. Y le agradezco mucho a Pablo Clark, investigador del IMCO, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, buenos días, un gusto estar contigo. Gracias por tomar esta llamada. Bueno, el lunes es el regreso al ciclo escolar, se dice que presencial, pero pues todo parece indicar que la enorme mayoría continuará en casa. La enorme mayoría de niños continuará en casa, no porque no quieran los papás mandarlos. Claro, hay algunos que tienen temor al COVID, sino porque las escuelas no tienen condiciones para recibirlos. Pablo. Así es, Juan Carlos, y este nuevo inicio de clases es un reto muy grande para las escuelas, para los alumnos, para los padres y para los maestros. Hemos estado discutiendo mucho de cuáles son las condiciones necesarias para que el regreso a clases sea seguro, no toda la parte de los protocolos sanitarios, de la infraestructura, y esa parte es fundamental, esa parte es muy necesaria para regresar a clases. Sin embargo, no es suficiente. Desde el INCO creemos que nos está faltando la pregunta de ¿para qué queremos regresar a clases?, ¿no? Y la respuesta tiene que ser para que los niños aprendan, ¿no? Para que recuperen su aprendizaje y su desarrollo social y emocional. Y en esa parte el rol de los maestros es fundamental. Sin embargo, se van a enfrentar el lunes a un panorama bien complicado. Y me gustaría darles un ejemplo concreto, ¿no?, de ese tipo de retos. Por ejemplo, imagínense un grupo que regresa a clases el lunes y son alumnos que el 20 de marzo de 2020 estaban en tercero de primaria, es decir, cuando empezó la pandemia y se interrumpieron las clases, estaban en tercero de primaria. Y ese año tuvieron que haber aprendido a hacer divisiones con números enteros. Y ahora el lunes van a regresar a quinto de primaria. En quinto de primaria se supone que tendrán que aprender a hacer divisiones con números con decimales, es decir, tienen que aprender un poquito más. Y el maestro se va a enfrentar a un panorama donde no sabe si sus alumnos realmente en tercero de primaria y en cuarto el año pasado aprendieron a dividir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacerle el maestro para empezar a planear el nuevo ciclo escolar, para asegurarse que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender este año si no sabe cómo les ha ido durante la pandemia? Esa falta de información se debe a que la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha hecho pues no ha sido lo suficientemente robusta, no ha sido lo suficientemente equipada con recursos, con presupuesto, para que los maestros puedan tener esos datos y puedan empezar a planear un ciclo escolar nuevo donde los alumnos recuperen su aprendizaje y vuelvan a desarrollarse socioemocionalmente, que es, como te digo, pues la razón más urgente por la cual tenemos que pensar en volver a la escuela. Sí, esto ha provocado, por ejemplo, el cierre de escuelas, el número de semanas con cierres de escuelas totales, cierres totales de escuelas, ha influido en esta situación de pérdida de conocimientos, pérdida de aprendizajes. México está entre los países que tiene una sumatoria más alta de semanas que cerró clases. Así es, México está dentro de el 10% de los países con cierre de escuelas más largos, 53 semanas. Básicamente estamos cerrados por completo desde el 20 de marzo de 2020. Y es muy preocupante un cierre de escuelas tan prolongado porque a partir de la evidencia que vemos en otras ocasiones donde las escuelas han cerrado, sabemos que en casa los niños no aprenden lo mismo y sabemos que en casa los niños pasan por muchas afectaciones psicológicas, emocionales y sociales. El daño que eso les puede causar es enorme porque al no desarrollar suficientes aprendizajes y habilidades durante este tiempo, los alumnos van a tener muchas más dificultades para regresar a la escuela y seguir aprendiendo. Si regresan a quinto de primaria, no en este ejemplo que estábamos diciendo, y no aprenden a hacer divisiones con decimales, pero en sexto de primaria no van a aprender lo siguiente de matemáticas, en primaria y secundaria no van a aprender álgebra, y así se van a ir retrasando un poco más durante el resto de su trayectoria educativa. Por eso es tan fundamental que en este ciclo escolar se tomen medidas para poner a los alumnos al corriente, ¿no? Para asegurarnos de que los alumnos hayan aprendido lo indispensable que necesitan para regresar a la escuela y aprender, y para que se puedan tomar esas medidas de remediación, para que se puedan hacer estrategias
para apoyar a los alumnos, se necesita un diagnóstico, se necesita saber dónde estamos parados el lunes que se regresen a clases. Y eso es parte de la deuda que vemos por parte de la SEP. Se les está pasando a los maestros por completo la responsabilidad de hacer este diagnóstico, no se les están dando suficientes herramientas, no se les dio suficiente presupuesto. Toda la capacitación que se les dio a los maestros para este reto de diagnosticar y apoyar a los alumnos fue básicamente un taller de un día. Y sin embargo es uno de los retos más grandes que el sistema educativo de México tiene. Si no atendemos este desafío, si no ayudamos a los estudiantes a ponerse al corriente, ellos van a sufrir afectaciones durante el resto de su vida. Por ejemplo, Juan Carlos, si no atendemos este rezago educativo, los alumnos podrían, cuando salgan al mercado laboral y se también trabajadores, ganar menos dinero, ¿no? Porque van a tener menos habilidades y van a ser menos productivos. Y la cantidad de dinero que van a dejar de ganar es equivalente casi a su salario de un mes al año. Es decir, como cerca de un 10%, un 12% de su ingreso anual. De ese tamaño es el tipo de afectaciones que pueden tener los alumnos. Si no tenemos este reto, sin embargo, parece ser que las autoridades educativas federales de México no se lo tomaron con la suficiente previsión, no hicieron con tiempo una estrategia para diagnosticar el estado de aprendizaje de los alumnos y poder apoyarlos. Y eso es muy preocupante, ¿no? Pensando que tuvieron esas 53 semanas para prepararse y parece que dejaron todo a la última semana. Sí, ahora Pablo Clark, ¿es opción repetir grado? Es una opción, lamentablemente no es muy buena. Es una opción para atender los aprendizajes, ¿no? Para que los alumnos, si no lograron desarrollar, aprender lo que necesitaban, lo vuelvan a aprender. Pero también sabemos, Juan Carlos, que el repetir grado tiene consecuencias negativas muy grandes en los estudiantes. Hay estudios que demuestran que al repetir grado se incrementa por mucho la posibilidad de que un estudiante, un joven, más adelante decida abandonar la escuela. Pues porque es muy frustrante, ¿no? Lo ven igual como una parte de tiempo perdido, es muy desmotivante. Y entonces tampoco es una solución muy buena, ¿no? Por eso es un escenario bien complicado. Yo creo que más bien, más que repetir grado, lo que hay que hacer es tomar este año escolar en el grado al cual regresan los alumnos y convertirlo en un periodo extraordinario de recuperación. Es decir, este ciclo escolar igual tenemos que decir, no vamos a alcanzar a cubrir todo el currículum, todo el plan de estudios, entonces hay que escoger qué es lo más importante. Lo más importante es los contenidos que los alumnos necesitan para aprender, ¿no? Que normalmente a partir de estudios se consideran que son las asignaturas de matemáticas y las de lectura y escritura, porque esas dos son la base para el aprendizaje del resto de las materias. Entonces, más que repetir grados, podríamos aprovechar todo este ciclo escolar para enfocarnos en esos aprendizajes, empezar por medir cómo están los alumnos, tomar acciones para apoyarlos y más adelante en el ciclo escolar volver a evaluar, volver a practicar con ellos, volver a aplicarles algunos exámenes, algunos ejercicios para saber si las acciones que se tomaron realmente los ayudaron a ponerse al corriente o si hace falta más. Eso es un poco una estrategia como la que vemos en otros países, y una estrategia que sí podría llevarnos a recuperar tanto el aprendizaje sin incrementar el número de estudiantes que sí va a tomar la escuela, y es algo que lamentablemente en México estamos muy lejos de. Sí, ¿está todavía operando el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación o desapareció? ¿Hay mecanismos de evaluación o este gobierno los desapareció? Lamentablemente en este gobierno han desaparecido muchos de los mecanismos para evaluar la educación. Uno de ellos es precisamente el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que desapareció con la reforma educativa del presidente López Obrador, y que hubiera sido, por ejemplo, el encargado de aplicar algunos de los exámenes a nivel nacional que serían ahorita sumamente útiles para planear cómo recuperarnos el impacto de la pandemia. Por ejemplo, uno de los exámenes que aplicaba el INE, este instituto, era el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, que es similar a las pruebas que anteriormente se conocían como enlace, que muchos seguramente habrán escuchado. Ese tipo de pruebas, que son exámenes que son iguales para todos, se les aplican en las mismas condiciones a todas las escuelas de todo el país, nos darían resultados que son comparables entre escuelas, nos darían evidencia que permitiría tomar mejores decisiones acerca de quiénes son los que necesitan un poco más de apoyo, ¿no? O quiénes son los alumnos que más se rezagaron. Para darte un ejemplo de cómo otros países han utilizado este tipo de pruebas como la que teníamos en México antes,
En algunos países se aplicó un examen estandarizado de este tipo al regresar a clases y se ha detectado que, por ejemplo, las estudiantes mujeres del bachillerato han sido quienes más se han rezagado repetidamente en ciertos países, y entonces fue posible hacer estrategias específicas para ellas, ¿no? Para atender los retos específicos de las mujeres en el bachillerato. Eso es algo que debemos estar haciendo en México, pero lamentablemente ya no tenemos ese tipo de pruebas, ¿no? Estas pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes se suspendieron desde 2020 en México, y hasta ahora no existen detalles para saber si se van a volver a implementar. Y más allá de que no existan detalles, no, más allá de que la SEP no haya anunciado que si se van a volver a aplicar o no, no existe presupuesto para ellas, ¿no? Eso, nosotros hicimos una revisión del presupuesto de educación de este ciclo escolar, porque sucede este año, y no vemos parte de eso, ¿no? Y es muy preocupante, porque sería evidencia fundamental para ayudarnos a recuperar de la pandemia y a partir de herramientas que ya solíamos tener en México que hemos abandonado. Sí. Pablo Clark, ¿dónde podemos encontrar este informe Regreso a Clases sin Brújula que ha elaborado el Instituto Mexicano para la Competitividad? Sí, ese estudio lo pueden encontrar en el sitio web del IMCO, que es imco.org.mx, y también lo pueden encontrar en las redes sociales del IMCO, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Si buscan el Instituto Mexicano para la Competitividad, van a encontrar ese estudio. Yo le invito a todos ustedes a que lo revisen. Van a ver una comparación internacional de cómo son los planes para evaluar a los alumnos ante regreso a clases alrededor del mundo, y un análisis de las fortalezas y debilidades de lo que está haciendo México. Muy bien, gracias Pablo Clark por tomarnos esta llamada. Estamos atentos para darle seguimiento al tema. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos hasta allá. Hasta pronto. Reporte 100.